Soy de Boston. ¿Tú eres de Boston? Sí. Yo soy de la República Dominicana, pero... No, yo soy de Boston. Como pichaba un pitcher dominicano, yo estaba con los... Por cierto, que le dieron con todo lo que pudieron. Pero esta tarde es una tarde que tenemos cosas muy bonitas de que tratar. Tenemos con nosotros a Pedro Hurtado, un técnico de origen nicaragüense. Sí, así es. Especialista en... Ellos nos van a contar eso. Pero tenemos también con nosotros a Alba Rodríguez, que es la directora ejecutiva del programa Save the Children. Save Children. Sí. Salven los niños, ¿verdad? Salvemos los niños, que es una convocatoria muy importante para el mundo. Es como decir salvémonos, porque si los niños son salvados, el mundo va a caminar bien, ¿verdad que sí? Eso es cierto. Alba, ¿verdad? Exactamente, así es. Bueno, pero nosotros tenemos mucha alegría de tenerlos con nosotros aquí. Y quisiéramos... usted está organizando un gran evento y que estos micrófonos son suyos y no es tan suyos simplemente para conversar con nosotros, sino para comunicarle a nuestros oyentes, a nuestros amigos, las cosas que se están construyendo de Salven los Niños, Save Children, para poder ayudar a la problemática que tenemos, el deseo que tenemos los dominicanos de que nuestros niños sean colocados en lo que son el centro fundamental. El futuro. Bueno, ya eso se dice tanto. Colocarlo ahí en el centro. Es un cliché, pero de esta manera son el futuro. Pero ahora es muy importante decirle que hay tantos problemas de ecología. Ayer tratamos el problema, por cierto, que hoy lo publica toda la prensa del mundo. Aquí nosotros tratamos el programa de las Naciones Unidas, el resultado de la investigación de las Naciones Unidas. Entonces, para nosotros es un honor estar tocando este tema junto con ustedes sobre el problema de cómo podemos nosotros hacer cosas en favor de nuestros niños. Alba, están ustedes aquí, bienvenidos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Hurtado, muchísimas gracias. Bienvenido. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Milagros y Julio, por habernos recibido nuevamente en su programa. Como bien ustedes dicen, nosotros como Save the Children somos una organización que está comprometida con la garantía y cumplimiento de los derechos de la niñez. Y dentro de nuestro trabajo en el país y fuera de él, queremos poner el foco, hemos querido poner el foco durante mucho tiempo de los niños y las niñas en la gestión pública municipal. Para poder construir una sociedad inclusiva de derechos, es necesario que la gestión municipal, la administración local, asuma también su responsabilidad para la materialización y garantía de los derechos. Y este es el tema que nos ha traído aquí hoy. Contamos esta semana con la presencia de nuestro colega Pedro Hurtado, que es asesor regional en materia de gobernabilidad para Save the Children, y con él vamos a estar realizando mañana un seminario de derechos de la niñez, gobernabilidad e inclusión. Vamos a contar con las presentaciones y comparecencias de varias autoridades vinculadas al sector público. Vamos a hablar de derechos de la niñez, de la importancia para el desarrollo social, de la construcción de políticas, de procesos de toma de decisiones que sean participativos de la niñez. Vamos a hablar de inclusión, de la discapacidad, de niños, niñas y adolescentes con discapacidad en las políticas municipales. Vamos a hablar de cómo las niñas y las adolescentes tienen que integrarse también desde una óptica distinta en la gestión pública, porque lamentablemente nos afectan unas problemáticas que de manera diferenciada a los niños y los adolescentes. Y de todo eso vamos a estar compartiendo en el día de mañana. Obviamente para nosotros el seminario mañana es una intervención puntual, pero nuestro trabajo continúa. Estamos desarrollando un programa cofinanciado por la Unión Europea con el Ayuntamiento de Santo Domingo Este y el Distrito Nacional, precisamente para conseguir una agenda municipal que incluya a la niñez y la adolescencia. ¿En qué sitio es el evento? Es en la Torre Empresarial, en el Salón Empresarial de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Parte de nuestra intervención con todos nuestros programas se basa también en integrar al sector privado. Sector privado como parte también de un proceso de cambio, de un proceso de influencia política, de influencia social y de sensibilización hacia los temas de niñez y adolescencia, que como ustedes dicen son el futuro y también son el presente, porque si no actuamos ahora no va a haber tampoco posibilidades de futuro. ¿Y quiénes pueden asistir al seminario? El seminario es abierto, se lanzó la invitación, sí, se lanzó la invitación hace varias semanas, aquí tenemos alguna también para ustedes, y en principio está orientado a cualquier persona de la sociedad civil y del sector público y del sector privado.
Bueno, Pedro, cuéntalo, estamos hablando con Pedro Hurtado, el técnico invitado por Save the Children para esta situación. Y quisiéramos oír, Pedro, tu visión de la importancia de este seminario y de la importancia de esta inclusión de los niños y de las niñas en las políticas municipales como una manera de ir rompiendo barreras e integrarlo desde la base social que son los municipios. Sí, usted, doña Milerito, mencionaba una palabra clave hace pocos minutos, el hecho de que la niñez es centro, o más bien que debe estar en el centro de nuestras acciones y de nuestro pensamiento como adultos. En ese sentido, Save the Children tiene presencia en 120 países del mundo, ¿verdad? Y la Dominicana es uno de esos 120 países. Entonces usted se imaginará el grado de compromiso y el grado de interacción que tenemos a nivel mundial, ¿verdad?, con la causa de la niñez y la adolescencia, ¿verdad? Y esta palabrita que usted mencionó, el hecho de que la niñez esté en el centro, ¿verdad?, de nuestro pensamiento y de nuestro accionar también, significa el hacer esfuerzos en función de llevar hacia la causa de la niñez a distintos sectores sociales. El sector político, el sector empresarial, el sector económico, el sector cultural, ¿verdad? Y en este sentido, las experiencias, hablando un poquito de las experiencias que hemos visto en muchas partes del mundo y también aquí en República Dominicana, sí, es de que distintos sectores sociales, que adultos y adultas todavía tenemos oportunidad y tenemos chance de aprender, o más bien de desaprender, ¿verdad? Y usted lo señalaba muy bien. Sí, entonces, desaprender las malas prácticas. Para aprender las buenas prácticas. Para aprender casualmente sobre buenas prácticas. Y la palabrita, de nuevo, por tercera vez yo lo digo, que usted mencionó al inicio, sí, ¿verdad? Esa es la palabra clave para nosotros. El hecho de que la niñez esté en el centro de nuestras acciones, de nuestras preocupaciones, como adultos, ¿verdad?, tengamos capacidad de poder de decisión o no, pero a fin de cuentas algún tipo de poder, ¿verdad?, de decisión podemos tener, dice mucho de nosotros. Es que si está en el centro de la inversión pública, de las políticas públicas, de la articulación de políticas. Está en el centro de la educación, en su parte desde la inicial hasta su inclusión. Claro. Estamos en la ecología, porque si queremos un mundo vivible, en lo que los niños jueguen un papel, queremos un mundo vivible. Así es. Queremos un mundo sin tanta vulnerabilidad. Entonces, eso es una cosa muy importante. Eso es tan importante como que el Estado tenga justicia, tenga equidad, inclusión. Pero es ahí donde tiene que comenzar ese proceso para tener un mundo de seres inclusivos, un mundo de gente que entienda la democracia, el Estado social, todo ese tipo de cosas. Depende de que los niños lo aprendan a tiempo. Le pongamos el énfasis en estos muchachos. Bueno, ya lo que a mí me importa mucho, eso, los que son niños ahora, en algún momento les va a tocar gobernar. Por supuesto. Entonces, una niñez mejor preparada, obviamente que cuidada. Exactamente. Y una región como la nuestra que necesita urgentemente de buenos gobernantes. Entonces, yo me enfoco por ahí, por el futuro. Sí, efectivamente, además, parte de nuestras intervenciones en materia de gobernabilidad también están dirigidas a la creación de una ciudadanía desde la niñez, con una concepción de la democracia más transparente, más participativa y más inclusiva. Y eso es lo que estamos tratando de desarrollar en varios barrios de Santo Domingo y de Santo Domingo Oeste. Porque, como tú dices, también ahí están los potenciales gobernantes, y si podemos poner una semilla desde ahora en esos niños y niñas, es probable que tengamos enfoques distintos. Así es. Y hablando de experiencia, usted mencionaba algo también importante, el hecho de que desde aquí, de la Dominicana, podamos aprender de nuestras propias experiencias. Por ejemplo, aquí hoy en la tarde estuvimos platicando con unos colegas y ellos hablaban de que hay ayuntamientos juveniles, ¿verdad? O ayuntamientos infantiles. Ha habido, en Mao hubo una vez fusionando un ayuntamiento infantil. Entonces, por ejemplo, aunque son experiencias perfectibles, como todo pues en la vida, ¿verdad?, pero ese es el simiente, ese es el embrión de una experiencia
donde niños, niñas y adolescentes se juntan, discuten sus problemáticas, ven y comparten, es decir, cómo ven el mundo y le expresan a las autoridades sus propuestas. Y las autoridades, por lo menos ese es lo ideal, es que aprendan a escuchar, ¿verdad? O más bien, que aprendan un poquito, que desaprendan a oír y que aprendan a escuchar. ¿Verdad? Que es diferente, pues, ¿verdad? No es lo mismo oír, ¿verdad? La bulla, ¿verdad? Que escuchar y por lo tanto, es decir, aprender pues, a actuar en consonancia, ¿verdad? Entonces, sí. Esas son experiencias muy buenas que hay aquí en la Dominicana, ¿verdad? En otros países pues, de América Latina pues, y del Caribe pues también hay algunas ahí un poquito parecidas, pues relevantes, pero en pocas palabras, ¿verdad? De nuevo, vuelvo y por cuarta vez lo planteo, el hecho de que nosotros adultas y adultas aprendamos a escuchar a la niñez y la adolescencia, para que entendamos de que la niñez y la adolescencia no son ciudadanos de segunda categoría, ¿verdad? Son ciudadanos de primera categoría. Primerísima. Y efectivamente, como usted lo plantea, Julio, ¿no? Sí. ¿Verdad? La mejor manera de llegar a tener ciudadanos de bien, ¿verdad? Como decimos, pues, ¿verdad? En lenguaje latinoamericano, es educándolos desde la más temprana de las edades. Y educar desde la más temprana de las edades significa invertir, ¿verdad? Entre más temprano mejor. Y entre más barato, invertir mejor. Más barato. Es una inversión rentable. Así es. Es una versión altamente rentable. Tenemos que hacer una pausa, claro, pero volvemos de una vez para hablar del contenido del seminario. Fantástico. Y una cosa que me interesa mucho, Alba, ¿qué pretende salvemos los niños? ¿Qué pretende obtener de los municipios? ¿Qué deben hacer los ejecutivos municipales para comenzar a hacer realidad esta política que se va a esbozar en este seminario? Nos vamos y volvemos. La regidora Mireya Mazara, ¿a qué hora empieza el evento? 8:30, ¿no? 9. A las 9. 8:30 inscripción, 9 comienza. Sí. Ok, perfecto. Bueno, hablábamos de cómo estaba diseñado el programa que se va a ejecutar mañana y al final quería también, junto con Pedro, ver cuáles son a dónde quieren ustedes llegar, a qué acuerdos municipales, para que esto no sea simplemente una aspiración, un ejercicio más, sino sea algo que termine en un compromiso. Bueno, este seminario del día de mañana es una actividad en realidad que es el punto de partida de un proceso formativo de largo plazo que se va a hacer con el sector público y con niños y niñas y con organizaciones de la sociedad civil. 3 procesos formativos en paralelo, obviamente, porque cada grupo tiene diferentes modalidades y metodologías de trabajo. Entonces, mañana lo que vamos a hacer es un seminario casi motivacional, ¿no? O sea, vamos a sacar esos temas que se van a estar trabajando durante tantos meses y se van a proponer desde autoridades que trabajan estos temas desde el sector público. Entonces, como les decía, se va a hablar de las niñas, se va a hablar de las mujeres, de las personas, los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, de cómo incluirlos, de cómo empezar a visibilizarlos primero, porque ni siquiera podemos incluirlos si no logramos visibilizarlos. Se va a hablar de los derechos de la niñez, del compromiso del Estado dominicano con el cumplimiento de los derechos de la niñez. Que firmante del acuerdo de las Naciones Unidas. Sí, y además tiene una legislación que es adecuada a esa convención. Entonces, se va a discutir un poco sobre estos temas, pero como un elemento, como si fuera el punto de partida de un proceso de largo plazo. En ese proceso de largo plazo que nosotros vamos a desarrollar con autoridades del Ayuntamiento del Distrito Nacional y Santo Domingo Este, nosotros aspiramos a crear un modelo de trabajo primero con el sector municipal. De todo este trabajo que terminará o culminará en finales de 2020, esperamos rescatar un modelo de trabajo que permita a nosotros y a otras organizaciones replicar esta experiencia con otros ayuntamientos. Y en términos de resultados directos con las autoridades, esperamos tener una agenda de niñez y adolescencia que haya sido consensuada entre las autoridades de los ayuntamientos y los niños, niñas y adolescentes. Y esa agenda sea inclusiva del género y de la discapacidad. Será un compromiso que asumirán los ayuntamientos, siempre bajo experiencias de participación y consenso, para crear ciudades para la niñez y adolescencia. Ese es nuestro
máximo objetivo con el trabajo con autoridades. Pero con tu experiencia en ese campo, siendo un consultor de esta institución tan dedicada, 120 representaciones existen en el mundo de Salven los Niños, ¿verdad? Sí. ¿Qué experiencia tú podías contarnos de alguna ciudad importante o no importante? Una ciudad, eso no importa, la importancia la da haber aplicado, ya sea ciudad chiquita o ciudad grande, experiencias que demuestran que se puede. Sí, por ejemplo, en nuestra misma región, en América Latina y en el Caribe, hay múltiples experiencias donde muchachos y muchachas de un municipio se reúnen, ¿verdad? Identifican sus problemáticas, ¿verdad? A dónde les chima más el zapato, como decimos, elaboran, digamos, una propuesta de agenda básica, ¿verdad? 2, 3, 4 puntos, y se los presentan las autoridades, ¿verdad? Y las autoridades, obviamente este es un proceso que no es automático, no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Poco a poco, en algunos lados han aprendido a escuchar, ¿verdad? Y a respetar, no a irrespetar, a respetar, ¿verdad? La opinión que niños y adolescentes le expresan en esos cabildos infantiles o en esas sesiones de trabajo. Entonces, esas son experiencias interesantes, ¿verdad? Para conocer, ¿verdad? Y no para aplicar de manera mecánica, sino, es decir, son referencias que tenemos, pero yo insisto que la mejor, en todo caso, de las referencias que tenemos es la experiencia que nos va a dictar nuestra propia realidad dominicana, ¿verdad? Y tienen elementos para resolverlo. Por supuesto. Porque, por ejemplo, la Ley General de Municipios, 176, expresa que establece el presupuesto participativo. Entonces, puede ese el presupuesto participativo hacer una asignación para que los niños, las niñas con las mujeres, hay establecido un 4% del presupuesto para la problemática de la mujer. O sea, está establecido presupuestariamente. Pero en la ley 176 hay un amplio caso para, a través del presupuesto participativo, entregarle una parte, aunque sea representativa, para que los niños o las niñas aprendan a elaborar sus propios presupuestos con sistemas establecidos que hay en el país de cómo debe hacerse, que con asambleas participativas, porque esa ley es una lástima que no nos hayamos aferrado a ella, porque es una ley integradora, unificadora, y además que no tiene para nada exclusión, sino la integración de la población. Sí. Nosotros queremos que mañana a las 8:30, a las 9 de la noche, de la mañana, da verdad, porque yo veo el espejo tan oscuro de noche, yo aquí, de la mañana, en el salón de la Asociación de Industrias. De República Dominicana. Eso queda en la Sarasota. Número 22. Sí. Y es abierta a todas las personas, instituciones públicas y privadas y de la sociedad civil interesadas en conocer sobre este tema. ¿Es así, Alba? Sí, exactamente. Me lo aprendí. Exactamente. Me lo aprendí, ¿verdad? Bueno, pues a ustedes un gran abrazo, éxito. Mucho éxito. Tú sabes que este gracias. programa le pertenece a instituciones como ustedes, ¿verdad? Y sobre todo cuando están dedicadas a una problemática que los está nosotros pesando. Los dominicanos o colocamos los niños en el centro de nuestras angustias, en nuestra visión de desarrollo, o llegaremos tales al bienestar que esperamos conseguir en un futuro, ya sea inmediato o dentro de largo tiempo. Así que gracias por ayudarnos. Muchas gracias. A la institución. Gracias a ustedes que... Pero feliz estadía en la República Dominicana. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, con este espacio son también la voz de la niñez y la adolescencia. Muchísimas gracias. Seguimos a la orden de ustedes. Sí. Gracias. Milagro, y gracias, Julio. Ya entiendo por qué el alcalde no quería que usar el horario de las 9 de la mañana. Ya veo que el evento es mañana. Lo descubrí. Muchas gracias a todos. Hacemos una pausa y Encantada. venimos en breve. Gracias. Encantada. Bueno, ya estamos de regreso con ustedes. Y como siempre hago en el programa, cada vez que estoy en el aire, chequeo, ¿no?, las interesantes informaciones que tiene la Z Digital.
el periódico digital de esta emisora Z101, y hay una información que dice: PETCA cree defensa de imputados en caso de Odebrecht quiere evitar se conozca juicio. Eso es lo que está diciendo la directora de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, que por cierto ha perseguido muy poco la corrupción. Ella se refiere específicamente a la defensa del ex senador Jesús Vázquez Martínez, Chu Vázquez, pero es que se le están violando sus derechos, señora. Se le están violando sus derechos. La defensa del ex senador Jesús Vázquez no tuvo más remedio que recusar el juez, porque se está violando el debido proceso. Lo explicaron aquí dos abogados que estuvieron con nosotros el viernes, Manuel Conde y Julio Peña. Y el problema, señora Guerrero, es que la ciudadanía no le tiene confianza a esta justicia. Es una justicia que no tiene ningún condenado, a pesar de que todos los organismos internacionales que no tienen nada que ver con partidos políticos de oposición señalan a la República Dominicana. El Foro Económico Mundial viene señalándolo constantemente, Transparencia Internacional también. Aquí la corrupción está enraizada y hay muy pocos presos, señora, muy pocos. Entonces vamos a tratar de mejorar la justicia, vamos a despolitizarla, vamos a poner, hay gente seria, usémosla. Mientras tanto, ya todo el mundo sabe que el juez que se ocupa del caso de Odebrecht fue recusado por la defensa del ex senador Jesús Vázquez Martínez. Bueno, nosotros tenemos nuevos invitados. No, yo quiero que aquí. Estamos en el aire. No, yo sé que estamos en el aire. La realidad es que estamos primero y después nos sentamos y entramos a una realidad sentado que es diferente que todo. Primero yo quisiera que los caminos de la Fundación Frederick Gebel, acércate por aquí. ¿Por qué? Un misterio. Ella sabe, no se preocupe. Compañía. Entonces, pero ya dijimos que estabas aquí. No la enfoquen. Entonces, yo quisiera que explicara esta presencia de dos magníficos profesionales. Uno mudo y otro parlanchín. Ahí andamos, ¿verdad? Cuéntanos. Bueno, mi nombre es David Arbona, soy arquitecto urbanista de Ciudad Alternativa. Básicamente, junto a la Fundación Frederick Gebel y Claxo, hemos organizado un seminario que hemos titulado Escribiendo la Ciudad, y es con la intención de motivar la producción de investigación y conocimiento sobre los fenómenos urbanos como la exclusión, la pobreza, la desigualdad, la segregación, el mercado de suelo, el tema de la vivienda social, etcétera. Y para esto, a través de la Fundación Frederick Gebel, hemos logrado traer a dos fenómenos meteorológicos. Debe ser un poco meteorológico porque el caso no es pequeño. Sí. Y bueno, son Federico Taboada y el compañero Jorge Silente. Jorge Montejano. Jorge Montejano. Sí. Y son arquitectos urbanistas que, bueno, ahora mismo trabajan en el programa de transformación de la FES, de la Frederick Gebel. Hay que ver que a lo mejor tú no le dijiste, porque yo conozco el sentido de humildad, sobre todo de Ciudad Alternativa, que ha sido un ensayo durante muchos años de trabajo constante, que tiene figuras como ha sido el padre Cela. Sí, Jorge Cela, que construyeron esa visión y que comunicaron a la comunidad, al ciudadano, sí, al habitante, el derecho a trabajar y a luchar por un hábitat mejor. Claro. Y entonces me alegra mucho que Ciudad Alternativa se esté moviendo en la dirección en que tú has planteado. Bienvenido, Taboada. Mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Bueno, para nosotros es un placer. Y además porque conocer de ustedes, porque México es quizás una de las ciudades más pobladas del mundo, es contaminada. Sin embargo, cercada por magníficos ensayos de siglos de lo que era el diseño de una ciudad. Lograron es que llegan descontaminarla, ¿no?
Sí, han tenido éxito. Pero cuando llegan los españoles, ya las ciudades mexicanas existían. Sí, ya. Los acueductos existían. Sí. El diseño estaba ahí. Aquí no. Aquí Eran ciudades llegó, consolidadas. aquí llegó la casa y trajo una rayita para poner aquí la casa, aquí el ayuntamiento. Aquí. Pero México no. México tenía toda una cultura de convivencia, de vivencia, de organización. Y bueno, estamos aquí para oír esa experiencia y para saber. Y para aprender. Y para aprender, sobre todo, que nosotros se nos ha desorganizado mucho esta ciudad. Sí, bueno. Por ahí andamos. Hay que aprender de lo que México ha hecho y de lo que no ha hecho también. Y bueno, en ese sentido, sí, bueno, las ciudades mexicanas antes de los españoles tenían una convivencia sobre todo muy armónica entre sus sociedades, por decirlo de alguna manera, y con la naturaleza, porque la Ciudad de México se fundó, la Gran Tenochtitlán, en lo que eran 5 lagos. 5 lagos. Y una vez que llegan los españoles, una manera de extorsionar a los demás pueblos fue secando los lagos y bloqueando los ríos. Y entonces el acceso al agua dependía de ellos, entonces bueno, fue un caos eso. Mira, desde esa época se está peleando por el agua. Sí, por el agua, que ha sido un gran problema. De hecho, como la ciudad está sentada sobre lo que eran lagos, los lagos, los grandes lagos, cada vez la ciudad se va hundiendo. Entonces hay zonas que llegan a hundirse 20 o 30 centímetros cada año. Wow. Entonces ese es un gran problema. Pero bueno, hay que tener una relación armónica con el medio ambiente. Pero bueno, tratando de lo que venimos a hacer acá, pues fue hablar de cuál es el estado de las ciudades en el contexto social, económico y político en América Latina. Y pues llegamos a una conclusión de que las ciudades en América Latina son muy homogéneas en cuanto a sus problemáticas. Muchas están enfrentando problemas de transporte, de movilidad, de vivienda, que se están creciendo tremendamente y cada vez está siendo construida mucho más lejos de los centros de trabajo. Hay muy poca articulación en el tejido entre urbano. el trabajo y la vida de la persona. Claro. Las ciudades están muy segmentadas en su desigualdad. En el norte hay gente rica, en el sur hay gente pobre, en el este, en el oeste, en el centro o en la periferia. Hay problemas medioambientales muy graves, hay problemas de riesgos. Violencia también. De seguridad. Seguridad Sí. es muchas veces una consecuencia de problema de mala planificación. De todo lo que ha mencionado, sí. Claro. Entonces, pues hemos dado con el diagnóstico de que pues hay una problemática muy homogénea en la región y que uno de los principales causantes y potenciales solucionadores de esto es el Estado. El Estado se ha alejado de su responsabilidad principal, que es proveer de un entorno habitable, digno y todos los adjetivos positivos. Aunque lo dicen todas las constituciones. Sí, pero sabe que el problema de que las constituciones en América Latina no se lleven a cabo es porque el Estado es muy débil. Sí. Entonces, para poder garantizar las leyes, las normas y los programas, pues es necesario tener un Estado fuerte. ¿Cómo vamos a garantizar que el suelo no sea invadido de manera ilegal? Pues teniendo inspectores. Los inspectores son parte de un Estado. ¿Cómo vamos a garantizar que no haya corrupción en el cambio de usos de suelo, en cómo se habita o se edifica la vivienda, que sean con normas establecidas y que garanticen que habrá seguridad ante sismos, ante ciclones, ante lluvias? Pues solo teniendo un Estado fuerte. Y necesitamos fortalecer el Estado porque el Estado en América Latina ha sido debilitado a niveles El consenso de Washington fue un desastre. Es uno de los más grandes. Entonces, fue la expresión del neoliberalismo en su máxima expresión. Puro y oro. Y hemos visto cómo ha habido intentos de ciertos gobiernos por fortalecer pues el Estado. Colombia ha hecho algunas cosas, Brasil ha hecho otras, México está entrando en una etapa de transformación en la cual pues se avisora que esto será una parte fundamental, pero aún así son digamos excepciones en la regla, y creo que tenemos que empezar a ver eso porque las ciudades que funcionan bien, el elemento que es el eje vertebral de todo eso es que el Estado es fuerte y puede garantizar que no haya abusos, que no haya corrupción, que no haya
el uso de suelo, usos de suelo, ley de uso del territorio. Exacto, y que los programas que hagamos entre toda la ciudadanía se puedan garantizar, porque si no, lo único que hemos estado haciendo, y hay ejemplos muy claros aquí, como la ciudad Juan Bosch. Sí, como ciudad Juan Bosch. Donde el gobierno le regala un predio público que es propiedad de todos nosotros, bueno, toda la gente de República Dominicana, a un promotor privado para hacer vivienda para gente clase media o clase media alta, cuando la prioridad es brindarle vivienda a la mayor parte de la población que tiene problemas de irregularidad, de pobreza, de desigualdad. El ingreso, el pago promedio, el pago más o menos de mes, son 13,000 pesos, y el sueldo de los dominicanos en su mayoría llega a 10,000 pesos. Sí. O sea, a 10,000 pesos mensual. Es de por sí una salida, como tú dices, para un sector social más privilegiado, Y de hecho, pero no para atender al que está necesariamente soportado. Y fíjense que en la última intervención de Danilo, el último discurso. Del presidente. Sí, del presidente. ¿A qué hay que decirle presidente? Del señor presidente Danilo Medina, se anunció que las viviendas se estaban vendiendo fuera a dominicanos ausentes. O sea, de alguna manera ese modelo no está funcionando, incluso en la misma clase media. Porque no hay el poder, no hay la capacidad de adquirir ese compromiso. Claro. Y al calificarlo, lo tienen que descalificar. Es una zona que todavía no tiene todos los equipamientos y los servicios necesarios para poder tener una vida allá, normal. Y el tema del traslado de trabajo, que representa una parte muy alta del ingreso. Habría que haber previsto puentes y nuevas avenidas, porque uno de los grandes problemas del tránsito es, por ejemplo, entrar a Arroyo Hondo y salir de Arroyo Hondo. Es un lío. Es una... Desde Cuesta Hermosa. Desde Cuesta Hermosa. Arroyo Hondo es más fácil. La República de Colombia se vuelve una cosa. No, eso es terrible. Es una sola entrada y salida. Una experiencia. Se nos había desaparecido en estos días un amigo muy querido y queríamos ir a cumplir con la familia. Y salimos con 1 hora de anticipación. Y nos tuvimos que devolver media hora antes de llegar a la iglesia porque no íbamos a llegar. No llegábamos. En Arroyo Hondo, en Camino Chiquito. Bueno, entremos con el tema, no le quitemos a esta abogada la palabra. No es nada. No, lo que... Veníamos hablando de eso en el camino. Sí, es que creo que de hecho, pues bueno, un problema medular de nuestras ciudades ha sido cómo hemos decidido movernos y cómo el Estado, al retirarse de toda decisión, pues lo que ha predominado es que el libre mercado ha tomado la decisión de pues, que la manera de movernos en nuestra ciudad sea la más ineficiente, que es en automóvil. Entonces el transporte público en muchas de nuestras ciudades es un desastre y pues ante esa ausencia, pues lo que hemos optado es por comprar más automóviles y por, no importando cuánto tráfico generemos, seguir moviéndonos de esa manera tan ineficiente. Pero ineficiente también, porque por ejemplo aquí importamos muchos vehículos de segunda mano de Corea y de los países asiáticos de medio uso, que ya vienen atrasados en términos a cómo ambientales, de seguridad. Exacto. Claro. A cómo emiten gases de invernadero. Sí, o sea, es tremendo, es muy evidente. Porque el problema fundamental para mí es que también hemos hecho del carro un instrumento de exhibición social. Sí, claro, completamente. De datos social. Completamente. Y bueno, eso nos ha causado muchos problemas porque ahora nuestras ciudades son prácticamente congestionadas todo el tiempo y hemos visto fenómenos que son muy extraños. Por ejemplo, en la Ciudad de México nos trasladamos distancias muy largas y hacemos mucho tiempo. Llegamos a hacer 2 horas y media en un sentido y en otro. Y aquí lo que podemos avisorar es que son distancias muy cortas, pero tenemos mucho tiempo de traslado. Entonces, eso se debe a que no hemos privilegiado una manera de movernos más colectiva y más eficiente. Cuando vamos a las ciudades europeas, pues la manera en la que nos movemos es esa. Nos movemos en trenes, nos movemos en autobuses, nos movemos en bicicleta o caminando.
Y la verdad es que parece ser muy eficiente. Y lo que tendríamos que hacer es... Pregúntale a Pekín. Sí, claro. Pero lo que tendríamos que hacer es hacer inversiones mucho más fuertes en eso y dejar de financiar los combustibles para el automóvil en general tan fuerte como lo hemos hecho. En América Latina hemos subsidiado la compra de combustibles. Ponemos el veneno. Con millones de dólares durante muchísimo tiempo. Sí. Y entonces hay países que han tomado ciertas iniciativas para dejar de hacerlo porque ven que esto no es sostenible. Cuando comparamos los precios por litro de gasolina, por ejemplo en Venezuela, que vale centavos. Menos que el agua. Menos que el agua. Antes que la subieran. Y cuando lo comparamos con, por ejemplo, con Brasil, con Colombia, con México, pues vemos que el subsidio es muy diferenciado. Y lo que tenemos que hacer es, si vamos a hacer gobiernos que favorezcan a la mayoría de la población, pues la mayoría de la población se mueve en transporte público. Entonces, los autobuses que tenemos que tener, los privilegios que debe tener el transporte público en cuanto a tarifas y demás, pues tienen que ser mayores para fomentar que la gente se mueva en transporte público de manera eficiente. Eso va a tener beneficios de salud pública, por ejemplo. Nuestras ciudades en América Latina, pues, están abundantes de gente con sobrepeso, con diabetes y demás. En México eso es muy común. Y la manera de poder combatir estos problemas, pues es que la gente camine y se mueva de manera más eficiente. Bueno, creo que tenemos que hacer una pausa y volver. Eso. En un momentico. Estamos de regreso. Ahora, todas al hablar y escucharle su exposición, hay, claro, problemas comunes que son casi generalizados. Pero también generalizado la pérdida del poder del Estado como realizador de las cosas públicas, de las políticas públicas. Y creo que entonces parecería ser que un tipo de gobierno diferente puede ser un punto de regreso a una toma de decisión mucho más inclusiva, mucho más en favor de esa demanda social que son la base de los pueblos. Ustedes están en mitad de un cambio político importante, que es la elección. No, en mitad, ¿no? Ya casi. No, ya se está juramentando. Varios Pero meses. están en medio del cambio todavía. En diciembre, ¿no? En diciembre. Uno. Okay. Todavía quedan 2 meses, sabe Dios lo que pasa. Entonces Como está Latinoamérica. Va y se entusiasma. Aunque yo parecería ser, América tiene muchas esperanzas en lo que va a pasar en México. Ustedes como arquitectos, como diseñadores y pensadores de ciudadanía y de ciudades, ¿cómo ven esta oportunidad en México? Pues interesante porque el gobierno que llega, que es de Andrés Manuel López Obrador, pues es un gobierno que sí cree mucho en el Estado. Y se ven las propuestas que Andrés hace y, bueno, él gobernó la Ciudad de México. Y lo hizo bien. Sí, lo hizo muy bien, pues tenía 80% de aprobación en el último año. En el último año. Él salió de ahí para ser candidato. Sí, y luego pasó lo que pasó. Pero, o sea, que es un municipalista. Pues no porque te la pasó. Digamos, en México. Pero tiene nociones. Claro, porque gobernó una ciudad. Una ciudad tremenda complicada. Ciudad. Sí, la cosa es, pues él, digamos, es un político que de la vieja guardia que cree mucho en el Estado y cree que el Estado sí tiene que dirigir el desarrollo en los países. Esto no significa que esté peleado con el mercado o con la empresa privada, pero sí que quien tiene que fijar el rumbo es el Estado. Y que el Estado tiene que fortalecerse para garantizar que estas reglas, pues, se cumplan. Y en ese sentido, pues es muy esperanzador porque hace unos momentos platicábamos nosotros que pues muchas veces cuando los gobiernos dejaron todo al mercado, o se olvidaron que el mercado tiene un cobro de entrada, que es la formalidad en el trabajo. Y hay tasas de informalidad en nuestros países muy grandes, laboralmente hablando. En México es el 60% y aquí me comentaban que es el 51%. Entonces, 53 creo que últimamente. Entonces, 51, 53. Pues 53 es la mayoría de la población. Sí. Entonces, pues cuando uno empieza a ver que pues esa gente no tiene acceso al crédito para poder comprar una casa,
cuando... a la seguridad social. A la seguridad social, y a muchas otras cosas, pues realmente ve que esa población está excluida. Y cuando la mayoría de la población está excluida, pues entonces tienes una sociedad que no está cohesionada. Y todos los temas de la desigualdad se expresan en los territorios, que son las ciudades. Y por eso vemos ciudades tan segmentadas, donde hay gente pobre que vive en un lugar y rica en otra, y nunca se integran, y empieza a haber problemas de... hacinamiento de un lado y en el otro esplendor. Exacto, y acceso al agua, acceso a recursos, recolección de residuos. Ocupación irracional del suelo en ambos extremos. Exacto, entonces... eso por un lado es muy esperanzador en México, hay que ver cuáles son las soluciones que se están planteando, pero de entrada es esperanzador eso, ¿no? Que sí se plantea que el desarrollo sea guiado por el Estado. Lo que hay que fortalecer es que no solo sea el Estado como gobierno, sino también sea fortalecido por la población. Por el apoyo, por la aceptación. Claro. Y este gobierno ha llegado a un momento en que había mucho desencanto de un lado y la necesidad de encontrarse con una esperanza. Claro. En ese sentido, yo creo que lo que tiene que fortalecerse son los mecanismos de participación de la población, porque las ciudades son problemas muy grandes. O sea, uno puede hablar desde temas económicos hasta temas laborales, hasta temas urbanos, ambientales, hídricos, ingenieriles, lo que sea, legales, etcétera. Entonces, tenemos que garantizar que la población empiece a participar de forma transversal y democrática, porque vamos a necesitar mucha legitimidad para hacer muchas cosas. Imagínense que una herramienta fundamental para el desarrollo son los planes de desarrollo. Y los planes de desarrollo deben hacerse a largo plazo, porque en América Latina hemos estado planeando sobre las rodillas para el próximo año y para el año anterior, y no. Tenemos que empezar a tener planes a 50 años. Y para eso tenemos que ser muy conscientes de que todos los actores deben estar incluidos para que este desarrollo sea realmente el que queremos y después no tengamos que detenernos porque pensamos que debemos invertir mejor en otras cosas y demás. Si, por ejemplo, nuestra supervivencia descansa en que el medio ambiente sea integrado en el desarrollo urbano, pues entonces tenemos que tener a los mejores especialistas y a la población en general diciendo no debemos desarrollar en ríos, en cañadas, en zonas de riesgo, en zonas de deslaves, en los lugares, no debemos construir esto. Es una lección para tanto República Dominicana como Haití, como México, que son zonas donde los sismos son fuertes. Sí. Pues lo que no podemos hacer es que si una vez se derrumbó la ciudad, no podemos volver a construir la misma ciudad que teníamos. No. Y de la misma manera. Entonces, eso no puede volver a suceder, porque tenemos que garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente. Entonces, hay mucho de planificación, de prioridades, de integración en la participación ciudadana. Y también de eficacia en el gasto público. Claro. O sea, es un gasto que no hay que repetirlo, es un gasto que hay que reiniciarlo con unas características nuevas cada vez que sea necesario. Entonces, de verdad, si no hay gobiernos comprometidos con esa visión, vamos a estar repitiendo siempre la misma desgracia. Claro, creo que algo que es muy importante en todo esto es que la información sea pública. Si la información no es pública, la sociedad no puede actuar. No. Entonces, pues, por ejemplo, ¿cuáles son los atlas de riesgos, por ejemplo? ¿Cuáles son los riesgos que existen en nuestras ciudades? ¿Cuáles son las zonas más vulnerables? Todas estas cosas. A mí me impresionó mucho una cosa que sucedió en el sismo en México. Habían pasado 3 horas del sismo y habían llegado cuerpos del ejército de Israel a un edificio muy famoso que se cayó en México, que está en la calle de Álvaro Obregón, en la colonia Roma. Habían llegado cuerpos especiales del gobierno de Israel a extraer un cuerpo y 2 cajas que se llevaron inmediatamente a Israel. ¿Qué había en esas cajas? ¿Quién era esa persona? El gobierno de Israel lo tenía muy bien identificado y sabían que ese edificio era vulnerable. Entonces, cuando nosotros tengamos esa información... Impresionante. Entonces, si nosotros tenemos esa información, podremos saber
cuáles son los principales edificios a los que hay que llegar a ayudar, evacuar, a reforzar en un momento de ciertos sismos. Porque hay una cosa es muy clara. Las temporadas de sismos en nuestros países son 365 días al año, 24 horas, ¿no? Y eso Federico, al principio de tu intervención, tú decías que había cosas que la Ciudad de México había hecho bien y otras que no había hecho. Sí. Para nosotros aprender qué hicieron bien y qué no hicieron o hicieron mal. Pues no repetirlo. Sí, claro. Exacto. Creo que algunas de las cosas que hemos pues ido haciendo bien es una fue que el espacio público volvió a recobrar la importancia que tenía. Todas nuestras ciudades se fundaron con 3 o 4 elementos principales. Uno era la plaza, la iglesia, el edificio del gobierno y el mercado. Pero entonces y la fortaleza. Bueno, depende. Sí, bueno, tienes razón. Aquí estaba la fortaleza, la iglesia, el municipio. Pero entonces el espacio público jugaba un papel fundamental porque era el lugar de encuentro de la población. Sí. Y eso ha pasado a ser un espacio residual. Y en la Ciudad de México volvió a recobrar esa importancia. ¿Cómo lo consiguieron? Pues volviendo a concebir al espacio público como un espacio, en este caso ustedes saben muy bien que la Ciudad de México tuvo un problema de seguridad pública pues muy fuerte y la manera de hacer la ciudad más segura fue reforzando los espacios públicos, trayendo actividades, iluminándolos, haciendo cosas innovadoras, atractivas. Sí, invirtiendo mucho en ellos, por ejemplo. Hay una calle muy famosa que es la calle más transitada por los peatones en América Latina que se llama la calle de Madero. La calle de Madero conecta el espacio público más importante del país, que es el Zócalo, con el Palacio de Bellas Artes. Sí. Esa calle se cerró al tránsito de vehículos y se hizo peatonal. Y esa calle tuvo un éxito comercial muy grande, un éxito económico muy grande y conectó peatonalmente 2 puntos muy importantes de la ciudad. Cosas así fuimos ganando el espacio a los vehículos porque habíamos promovido más allá del petróleo, y bueno, ahora ya creo que se vieron rebasados. El automóvil es la principal exportación de México. Entonces, pues ganó una importancia en las ciudades muy grande. Entonces, lo que hemos hecho es recobrar el espacio que tenían los automóviles para los peatones y hacer que la movilidad sea mucho más eficiente y las ciudades sean mucho más seguras. A la venta de vehículos. Sí, la venta de vehículos al exterior es muy grande en México. Entonces creo que una de esas cosas fue esa. Fomentamos la movilidad en bicicleta muchísimo también en ciertas zonas de la ciudad. Hay ciclovías, hay carriles exclusivos para la bicicleta y uno puede ir a andar en bicicleta a su trabajo mientras el automóvil puede hacer 3 horas o 2 horas y media y uno hace 20 minutos en bicicleta. Eso es muy bueno. Sí. Creo que combatimos la mala calidad del aire con regulación muy fuerte y para eso el tamaño del Estado fue muy importante. Creo que hay cosas pendientes, tenemos que invertir mucho más en transporte público. Actualmente en las ciudades y en América Latina es igual. El 80% de la gente se mueve en transporte público, pero de la inversión solamente el 20% se destina al transporte público y el 80% al automóvil. Entonces, esos balances de inversión tenemos que nivelarlos conforme al costo-beneficio porque va a ser la única manera en que el transporte público va a ser más atractivo para el automovilista. Otra cosa en la cual hemos fallado es encontrar mecanismos de tributación y de cobro para desincentivar la movilidad en automóvil y que el Estado se haga de más recursos. Eso creo que va a ser muy importante porque pues actualmente el automóvil no paga impuestos a la propiedad en la Ciudad de México y debería de hacerlo. Y bueno, eso haría de muchos recursos al gobierno para hacer mucho metro, autobuses, en el desarrollo de otras cosas nuevas. Claro, pero esas son cosas que tenemos pendiente y que tenemos que hacerlo porque la gobernanza de la ciudad ha caído, ¿no? Por ello. La gobernanza también del tiempo ha caído aquí. Sí, eso es tremendo. Esa es la desgracia de esta cosa de los relojes, de los tiempos. Y entonces ya tú sabes que... Pero ha sido muy, muy agradable tenerlos aquí, escuchar esta experiencia, agradecerle a la Fundación Freddy Gebert, que sabe que aquí siempre tiene
un sitio, un lugar donde expandir su trabajo, su preocupación por mejorar algunos aspectos de la vida de los dominicanos. Ha sido una larga tradición, una larga cooperación de muchos años, ¿verdad? Yo le deseo mucho éxito en sus trabajos, en sus funciones. Y gracias por venir. No, gracias por invitarnos. Por tenernos, sí. A Somoano, que no ha querido hablar con nosotros, a Jorge, que está por allí. Así es, él. Que es un gran técnico. Sí. Y entonces también agradecerle su presencia en el país. Y bueno, Federico Taboada, muchas gracias y mucho éxito a México. Porque igual como tenemos los mismos problemas en las ciudades, si una ciudad comienza a resolverlo, es muy posible que nos ayude también a nosotros a enfrentar los problemas y saber que también podemos resolverlos. Pero dejan un mensaje importante, lo dejan todo. Solamente la fortaleza del Estado hace posible que esas transformaciones sean una realidad. Y tiene eso mucho que ver con los votos. Ay, sí. Hay que decirlo de paso, pero no podemos hablar más de ahí. Se acabó el programa. Muchas gracias.